Bombazo de última hora. Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno de España, se ha quedado sin pasaporte. Un juez de Madrid ha decidido que existe riesgo real de que abandone el país antes de sentarse ante un jurado popular. Pero lo que muy pocos están contando es el motivo exacto, el detalle concreto que llevó a ese juez a tomar una decisión tan drástica contra la mujer del presidente. Y te lo aseguro, ese motivo lo vas a descubrir al final de este vídeo, y cuando lo escuches vas a entender por qué esta historia es mucho más grave de lo que parece a primera vista. Si tú también piensas que en España hay dos varas de medir según de qué familia seas, suscríbete ahora mismo a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar es la explicación completa, punto por punto, de por qué a la mujer de Pedro Sánchez le han retirado el pasaporte como a un delincuente común. Y quédate hasta el final, porque ahí te voy a revelar la pieza que lo explica absolutamente todo. Todo esto tiene nombre y apellido. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es él quien lleva meses instruyendo la causa contra Begoña Gómez. Y el pasado 13 de abril tomó una decisión que ya entonces hizo temblar Moncloa. Dictó un auto de procesamiento contra ella por no uno, ni dos, sino 4 delitos distintos. Pero aquí no te voy a adelantar todavía cuáles son esos 4 delitos exactos, porque eso, junto con el verdadero motivo del riesgo de fuga, es precisamente lo que vas a descubrir al final de este vídeo. Y te aseguro que cuando conozcas el peso real de esas acusaciones, vas a entender por qué el juez ha llegado tan lejos. ¿Y por qué un juez decide de repente quitarle el pasaporte a la esposa del presidente del gobierno? Esa es la pregunta que se está haciendo media España en este momento, y aquí tienes la primera pieza del rompecabezas. El pasado 20 de junio, el juez Peinado dictó un nuevo auto, todavía más contundente que el anterior. En ese auto no solo confirmaba que Begoña Gómez sería juzgada ante un tribunal del jurado popular. Además, en ese mismo documento, el juez decidió imponerle 3 medidas cautelares muy concretas: la retirada del pasaporte, la prohibición expresa de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. 3 medidas que normalmente solo se aplican cuando un juez considera que existe un peligro serio y fundado de que la persona investigada pueda escapar antes del juicio. Pero espera, porque aquí no acaba la cosa, y esto es solo el principio de lo que tienes que saber. Porque Begoña Gómez no es la única afectada por este auto. El mismo juez procesó también a su ayudante personal, Cristina Álvarez, y a un empresario llamado Juan Carlos Barrabés. ¿Y qué papel juega exactamente un empresario en todo este entramado que rodea a la esposa del presidente? Quédate, porque más adelante en este vídeo te voy a explicar con detalle la relación entre estos 3 nombres y por qué el juez ha decidido llevarlos juntos ante el jurado popular. Pero antes, tienes que entender algo todavía más importante. ¿Por qué precisamente Begoña Gómez es la única a la que se le ha retirado el pasaporte de una forma tan tajante? Aquí tienes el dato que muy pocos medios se están molestando en explicar bien. No es la primera vez que este mismo juez aprecia riesgo de fuga en Begoña Gómez. Ya en una resolución anterior, Peinado había advertido de esa posibilidad. Es decir, no estamos ante una decisión tomada de un día para otro, en caliente, sin fundamento. Estamos ante un juez que lleva tiempo observando algo en el comportamiento y en la situación procesal de Begoña Gómez que le hace temer, de forma reiterada, que pueda intentar evitar el juicio. Y aquí viene el primer gran giro de esta historia, el que ha hecho que este caso salte de nuevo a todos los titulares en los últimos días. ¿Sabes qué hizo Begoña Gómez apenas unos días después de que le retiraran el pasaporte? Agárrate, porque esto es de lo más increíble de todo el caso. Pidió permiso al propio juez para poder viajar. Sí, como lo oyes, la misma mujer a la que un juez le acaba de confiscar el pasaporte por riesgo de fuga solicitó autorización para ausentarse del país en 2 ocasiones, una para asistir a una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y otra para acudir a la graduación de una de sus hijas en Londres. Y aquí está el detalle que de verdad tienes que quedarte. Según ha informado el periódico La Razón, el propio juez estaría contemplando la posibilidad de permitirle ausentarse del país durante 4 días para estos desplazamientos. Pero, y esto es fundamental, la acusación popular que lidera en este caso la asociación Hazte Oír se opone frontalmente, insistiendo en que sigue existiendo un fundado riesgo de fuga. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte, y aquí es donde el caso da un giro que nadie se esperaba. Porque no ha sido solo la acusación popular la que ha reaccionado. El propio abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso de queja formal contra el auto del juez Peinado, pidiendo directamente a la Audiencia Provincial de Madrid que le devuelva el pasaporte a su clienta lo antes posible.
En ese recurso, la defensa sostiene, con total rotundidad, que no existe absolutamente ningún riesgo de que Begoña Gómez pueda fugarse del país. Es decir, mientras el juez que instruye el caso mantiene la retirada del pasaporte y una acusación popular pide reforzar esa medida, la propia defensa de Begoña Gómez insiste en que todo esto es completamente desproporcionado. ¿Y quién tiene razón en todo esto? ¿El juez que le ha quitado el pasaporte o la defensa que insiste en que no hay ningún peligro? Aquí es exactamente donde tienes que quedarte hasta el final del vídeo, porque la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con algo que todavía no te he contado. El peso real de los 4 delitos por los que Begoña Gómez va a sentarse ante un jurado popular. Y por qué, en el derecho español, ese detalle concreto es precisamente el que más influye en que un juez decida que alguien puede intentar escapar. Pero antes de llegar ahí, tienes que entender un poco mejor cómo empezó todo este proceso, porque el origen de esta causa se remonta bastante más atrás de lo que mucha gente cree. Todo arranca con lo que se conoce como el caso Badajoz, después de que se publicara información sobre el uso de una cuenta de correo institucional vinculada a Begoña Gómez. A partir de ahí, la instrucción del juez Peinado ha ido creciendo y ramificándose durante meses, incorporando nuevas piezas, nuevos testigos y nuevas líneas de investigación hasta llegar al auto de procesamiento del pasado 13 de abril. Y aquí tienes un dato que resulta clave para entender la magnitud de todo esto. El propio portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha llegado a cuestionar públicamente la imparcialidad del propio juez Peinado, asegurando que su instrucción arrancó, según sus palabras, con recortes de periódico aportados por una asociación que él mismo calificó de cuasifascista en referencia a Manos Limpias. Es decir, mientras la defensa y el entorno político de Sánchez cuestionan la legitimidad de todo el proceso judicial, el juez sigue adelante, confirmando la apertura de juicio oral y manteniendo las medidas cautelares. ¿Y por qué es tan importante este enfrentamiento entre el gobierno y el propio juez que instruye la causa? Porque aquí no hablamos solo de un procedimiento judicial más entre los muchos que rodean actualmente al entorno de Pedro Sánchez. Hablamos de la primera vez que la esposa de un presidente del gobierno en la democracia española se enfrenta a un juicio ante un jurado popular por delitos de corrupción, con su propio pasaporte confiscado como si fuera cualquier investigado con riesgo real de darse a la fuga. Y mientras esto ocurre, el propio presidente del gobierno sigue en su cargo, sin que este proceso haya tenido, hasta ahora, ninguna consecuencia política directa sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Y aquí tienes que entender algo más, porque esto no ocurre en el vacío. Recuerda que este mismo entorno cercano a Sánchez ha ido acumulando, mes tras mes, una sucesión de causas judiciales que muy pocos gobiernos en democracia han soportado a la vez. La condena a 24 años de su antiguo secretario de organización, José Luis Ábalos, la condena a 19 años de su asesor Koldo García, la instrucción abierta contra Santos Cerdán y ahora, sumado a todo esto, el propio juicio de su esposa ante un jurado popular. ¿Casualidad o hay un patrón que conecta todos estos casos entre sí? Más adelante en este mismo vídeo, justo antes de llegar al final, vamos a conectar todas estas piezas para que entiendas por qué el caso de Begoña Gómez no puede analizarse de forma aislada del resto de la corrupción que rodea a este gobierno. Pero antes de llegar ahí, tienes que quedarte con algo muy importante que mucha gente pasa por alto: la diferencia entre estar simplemente investigado y llegar a la fase de apertura de juicio oral. Porque en el sistema judicial español, para que un juez decida abrir juicio oral contra alguien, no basta con sospechas. Hace falta lo que se conoce como indicios racionales de criminalidad, es decir, pruebas suficientemente sólidas como para justificar que esa persona se siente en el banquillo. Y cuando eso ocurre, cuando el proceso avanza hasta ese punto, la ley entiende que el riesgo de que el investigado intente evitar el juicio aumenta de forma proporcional a la gravedad de lo que se juega. Y esto, precisamente esto, es la clave que necesitas para entender por completo por qué el juez Peinado ha decidido actuar con tanta firmeza contra Begoña Gómez. Pero todavía te falta la pieza más importante. ¿Cuáles son exactamente esos 4 delitos? ¿Cuánto tiempo de prisión podrían suponer en conjunto y por qué ese dato concreto es el verdadero motivo, el que casi nadie está explicando bien detrás de la retirada del pasaporte? Y ahí, justo ahí, es donde tienes que quedarte hasta el final de este vídeo, porque cuando conozcas el peso exacto de esas acusaciones, vas a entender por completo por qué este caso no tiene absolutamente nada que ver con una simple medida cautelar rutinaria. Y por qué la petición de Begoña Gómez de viajar a Turquía y a Londres, apenas días después de que le confiscaran el pasaporte, ha hecho saltar todas las alarmas dentro del propio proceso judicial.
Lo que viene ahora es la explicación completa, la que responde de una vez por todas a la pregunta con la que empezamos este vídeo. Y ahora sí, ahora llega el momento que llevas todo el vídeo esperando, los 4 delitos exactos por los que Begoña Gómez va a sentarse ante un jurado popular. Y la razón real, la que casi nadie está explicando bien, detrás de la retirada de su pasaporte. El auto de procesamiento que dictó el juez Peinado el pasado 13 de abril acusa a Begoña Gómez de 4 delitos concretos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Léelo despacio, porque cada uno de estos delitos, por separado, ya es grave. Pero los 4 juntos, imputados a la misma persona en la misma causa, es algo que no tiene precedente reciente en la democracia española cuando hablamos de la esposa de un presidente del gobierno en activo. Y aquí está la clave que necesitas para entender por qué el juez ha actuado con tanta firmeza. En derecho penal español, cuando varios delitos graves se acumulan en un mismo procesamiento, la pena conjunta que se solicita puede sumar años suficientes como para que cualquier juez, aplicando el criterio que aplicaría con cualquier otro investigado, entienda que existe un incentivo real para intentar evitar el juicio. No hablamos de una falta administrativa ni de un delito menor que pueda saldarse con una multa. Hablamos de malversación de caudales públicos, es decir, del uso indebido de dinero que pertenece a todos los españoles, combinado con corrupción en los negocios y tráfico de influencias, es decir, del uso del cargo y del apellido para obtener beneficios que una persona sin esa posición jamás habría podido conseguir. Y esa es, precisamente esa, la explicación real detrás de la retirada del pasaporte. Cuanto mayor es la pena que se juega una persona, mayor es, según el propio criterio judicial, el riesgo de que decida no presentarse. Y aquí tienes que atar el último cabo, el que conecta absolutamente todo lo que te he contado en este vídeo. Porque ahora que sabes que estamos hablando de 4 delitos graves y no de una simple irregularidad administrativa, entiendes por completo por qué la petición de viajar a Ankara y a Londres, apenas unos días después de que le confiscaran el pasaporte, generó tanta alarma dentro del propio proceso. No es que a nadie le parezca mal que una madre quiera ver graduarse a su hija. El problema, el verdadero problema que ha puesto en alerta a la acusación popular, es el precedente que sentaría permitir que alguien procesado por malversación y corrupción, con un riesgo de fuga ya apreciado formalmente por un juez, salga del país aunque sea por 4 días, aunque sea con la promesa de regresar. Porque una vez fuera de las fronteras españolas, en países donde España no siempre tiene mecanismos rápidos de extradición garantizados, ese regreso deja de depender del juzgado y empieza a depender únicamente de la voluntad de la propia investigada. Y aquí está el dato que cierra por completo el círculo de esta historia. El propio juez Peinado, el mismo que en su día apreció ese riesgo de fuga y ordenó la retirada del pasaporte, es quien ahora tiene sobre su mesa la decisión final de si autoriza o no esas 2 salidas del país. Y según ha trascendido, estaría valorando permitirlo con condiciones muy estrictas, probablemente con garantías adicionales y plazos muy ajustados, precisamente para intentar equilibrar 2 derechos que chocan frontalmente: el derecho de cualquier persona a no perderse momentos familiares importantes y la obligación del propio juzgado de garantizar que alguien procesado por 4 delitos graves no se le escape de las manos antes de sentarse en el banquillo. Así que ahí tienes la respuesta completa a la pregunta con la que empezamos este vídeo. A Begoña Gómez no le han quitado el pasaporte por capricho de un juez ni por una cuestión de imagen política. Se lo han quitado porque, según la instrucción judicial, hay indicios suficientes de que ha cometido 4 delitos graves, entre ellos malversación de caudales públicos, y porque la suma de esas acusaciones representa un riesgo penal lo bastante serio como para que cualquier juez, aplicando el mismo criterio que aplicaría con cualquier ciudadano español, considere que existe un motivo real para temer que no vuelva a presentarse ante el tribunal. Y ese mismo criterio es el que ahora está en juego cada vez que la defensa pide una excepción, ya sea para una cumbre de la OTAN o para la graduación de una hija. Y aquí es donde tienes que pararte a pensar en la dimensión completa de lo que está pasando en España en este mismo instante. Mientras la esposa del presidente del gobierno espera sentada ante un jurado popular por corrupción y malversación, con su pasaporte confiscado como cualquier investigado con riesgo de fuga, el propio Pedro Sánchez sigue gobernando con normalidad, sin que este proceso haya supuesto, hasta el día de hoy, ninguna consecuencia política directa sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Y esto no ocurre de forma aislada. Ocurre en paralelo a la condena de 24 años contra José Luis Ábalos, a la condena de 19 años contra Koldo García y a la instrucción abierta contra Santos Cerdán,
otro de los hombres que en su día formaron el círculo más estrecho y más leal del presidente. Y esa es exactamente la pieza que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. No estamos ante casos aislados que le han tocado en suerte a este gobierno por mala fortuna. Estamos ante un patrón que se repite una y otra vez. Personas del entorno más cercano y más leal a Pedro Sánchez, unas tras otras, terminando procesadas, condenadas o con medidas cautelares tan severas como la retirada del pasaporte. Y en el centro de ese patrón, ahora mismo, está la propia esposa del presidente, obligada a comparecer cada 15 días en un juzgado, y sin poder salir de España sin permiso expreso de un magistrado, mientras su marido sigue despachando en la Moncloa como si nada de esto le afectara directamente. Esa es la verdad completa detrás del titular. No es simplemente que a Begoña Gómez le hayan quitado el pasaporte. Es que la justicia española, a través de un juez que ha resistido presiones políticas y cuestionamientos públicos de su propia imparcialidad, ha decidido tratar a la esposa del presidente exactamente igual que trataría a cualquier otro ciudadano procesado por 4 delitos graves de corrupción. Sin privilegios, sin excepciones automáticas y con la obligación de demostrar ante un jurado popular que es inocente de todo lo que se le acusa. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que el juez debería permitirle viajar a Turquía y a Londres, o crees que no debería salir de España bajo ningún concepto hasta que termine el juicio? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leer lo que piensas de todo esto. Y si después de ver este vídeo piensas que en España la justicia por fin está empezando a tratar igual a todos, sin importar el apellido, ya sabes lo que tienes que hacer, dale like a este vídeo, compártelo porque esta explicación completa no la vas a encontrar así de clara en ningún telediario. Y suscríbete a este canal si quieres seguir enterándote de todo lo que de verdad está pasando en la política española. Nos vemos en el próximo vídeo.